hice la pregunta. Entonces me dijo, lo que te va a dar éxito, si lo tienes, va a ser tu talento. La espiritualidad va mucho más allá de la religión. No te aleja de los demás, más bien te conecta. Eso lo entienden muy bien las personas que en lugar de aferrarse a sus creencias, las expanden hacia nuevos lugares para dialogar y aceptar lo que es diferente de ellos. El que una persona sea espiritual no quiere decir que hace todas las cosas bien, ¿no? De hecho, las personas más espirituales se equivocan y cometen muchos errores, pero tiene que ver con esa sensibilidad de que hay algo más en la vida. Esta es una de las actitudes que Jesús Adrián Romero ha cultivado a lo largo de los años en su carrera como artista, autor y empresario. En este episodio, él me cuenta sobre su experiencia descubriendo su vocación, cómo le hizo para destacar en un medio ambiente que no acostumbra a profesionalizar las cosas y qué cosas ha hecho para mantenerse vigente y qué es lo que significa para él la espiritualidad. En el desarrollo humano hay ese tiempo, esa etapa en la que somos egoístas y lo queremos nada más para nosotros y rechazamos a los demás. Lo mismo pasa en la fe. Puede verse como malo, pero es parte de un proceso de crecimiento. Lo que debe de pasar es que esa persona madura, entiende las cosas, se desarrolla un poco más y llega el momento en el que se empieza a abrir y a entender cosas. Jesús Adrián es reconocido por su música espiritual, por sus libros de crecimiento personal y por su oratoria como pastor, pero también es creador y fundador de Vástago Producciones, una compañía discográfica, y ha colaborado con múltiples artistas, entre los que se destacan actualmente José María Napoleón, Kurt y Rayleigh Barba. Me decían, ¿quieres que sea totalmente franco? Tienes que dedicarte a la música, o sea, no puedes hacer otra cosa. Así que sin más ni más, te dejo con este episodio con Jesús Adrián Romero. ¿Qué pasó para que de los 16 años entras al tema de la música? ¿No? Entiendo que me empezaste a tocar guitarra, piano, empezaste a componer un poco y luego fuiste pastor, dirigiste una iglesia, la abriste en Phoenix, luego la trajiste a Monterrey. Uh-huh. Pero para mí cada una de esas cosas son muy distintas entre sí, sí. ¿No? O sea, y requiere habilidades muy distintas y hacerlas al nivel que tú lo hiciste. No es nada más, pues yo canto los fines de semana, ¿no? O yo hablo en público. Es dirigir movimientos enteros y es, oigan, confíen en mí, confíen en mis intenciones y vámonos para acá, ¿no? O músicos, Kiko Cibrián ahora, ¿no? Oigan, ayúdenme a hacer esto que quiero hacer. Sí. Entonces quiero recorrer durante la siguiente hora o 2 horas cómo llegaste a este punto. Uh-huh. Entonces voy a empezar no por entender por qué te metiste o por qué empezaste cómo entraste a la iglesia cristiana, sino cómo no te quedaste ahí y te hiciste músico de los más reconocidos en Latinoamérica y aparte pastor y aparte empresario y un montón de cosas. Entonces, si podemos empezar por dónde fuiste viendo esos momentos de decir, de aquí soy y de aquí soy en cada una de estas cosas. ¿Sabes qué? Ahora que estoy más grande de edad, uh-huh, que ha pasado mucho tiempo desde que tenía 16 años, volteo hacia atrás y veo mi vida como una trama, como... ¿Una película? Una película, como una novela que se escribió, porque estarás de acuerdo con esto, uno sueña de adolescente especialmente, uh-huh, de joven, ¿no? Acerca de cosas que uno quiere hacer y empieza a visualizar el futuro, ideas, cosas que quieres hacer. Por darte un ejemplo, antes de que yo empezara la compañía que tengo, 13 años antes yo la había registrado okay, el nombre ya. Entonces, hay como, no sé si llamarle... ¿Pero sabías qué iba a ser? O sea, ¿o te gustaba el nombre? No, sabía qué iba a ser. Tenía una idea de lo que iba a ser. A veces pienso que las personas, es una opinión nada más, nacemos ya con una vocación o un llamado a algo. Y en mi caso yo puedo recordar desde mi niñez incidentes donde la espiritualidad, el tema de Dios, como que me llamaban mucho la atención. Por darte un ejemplo así rápido, cuando estaba tomando las clases de catecismo para hacer la primera comunión, yo estaba fascinado con la catequista, o sea, viéndola como que
no puede ser que aquí estoy escuchándola. Ajá. Y pasó algo muy, muy cómico, que ella está hablando y de repente cuando está hablando escupe Ajá. y me cae en el brazo su saliva. No, yo me fui a la casa. No me voy a bañar. Sí, no me voy a bañar, porque me escupió la catequista. Obviamente ya cuando llegué a la casa y le dije a mi mamá, pues ya no se notaba, ¿no? Ajá. Pero como que siempre tuve una inclinación a lo espiritual, a los ¿Pero 8 qué sentías? ¿Que era como alguien que te venía a dar claridad de las cosas? ¿O esa admiración de dónde venía? O sea, Sabes que no sé, la verdad, me acuerdo de esos momentos en los que eh, pensaba en el futuro de una manera muy, muy elemental Ujú. y siempre como que el tema de Dios lo tenía presente, ¿no? Obviamente a los 16 años, como tú mencionas, y creo que tengo un despertar Ujú. espiritual, algo que le llamo un encuentro con Dios, que vino a aterrizar todo, vino Ok. a poner todas las cosas en su lugar y es ahí donde la música, a mí me gustaba mucho la música, yo cantaba, Ujú. mis amigos de la niñez me recuerdan que cuando era niño yo andaba cantando canciones norteñas y Ok. em, entonces en el momento que tengo ese despertar espiritual, como que descubro un porqué, Ujú. una razón, un sentido, una orientación. Entonces ya la música cobra completamente un lugar muy céntrico en mi vida. Entonces empiezo a aprender a tocar la Ok. guitarra, empecé a tomar clases de O piano. sea, pero antes nada más te gustaba cantar. Me gustaba cantar nada Y más, no ya. tocaba Ok. ningún instrumento, pero después de ese despertar espiritual como que tenía una urgencia por aprender. Ujú. Aprender no solamente instrumentos o música, sino aprender otras cosas, como que empecé a vislumbrar de una manera mucho más clara el futuro, las cosas que quería Ujú. hacer, y es por eso que empiezo a tomar clases de piano y guitarra, y escribí la primera canción, que no quieres oír, más o menos a los 16 años. ¿Está Em, grabada? ¿Existe no, así? no, 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 no. nunca la grabé. Era muy demasiado elemental, pero curiosamente, y ya tenía los elementos estructurales que tiene una canción. Y ahí es Ok. donde te das cuenta de que yo pienso que a veces naces con un llamado inescapable. O sea, Ujú. tienes un llamado para hacer algo. Puede ser alguien en la comunicación, alguien en la actuación, algún tipo de arte y es difícil escaparlo, ¿no? Entonces, para mí, eso fue como juntar todas las cosas en un propósito, en un destino para mi vida a los 16 años. Ok, pero a ver, ahí voy a desmenuzar varias cosas. Ujú. Antes de los 16, ¿tú qué pensabas que iba a ser tu vida? O sea, ¿qué pensabas a qué me voy a dedicar o qué quiero estudiar o qué quiero hacer? ¿Cuáles son tus pensamientos ahí? Sabes que la música, O sea, previo a este despertar, tú ya pensabas en la ya música. pensaba en la música. Sí, me acuerdo que yo vivía en Sonora, nací y crecí en Sonora, y yo me acuerdo tener la idea de formar una banda. Ujú. Obviamente en ese tiempo, aunque Dios siempre estaba en mi mente de alguna manera, en ese momento la idea no era hacer música espiritual, más bien era hacer, me gustaba mucho el rock, me gustaban diferentes tipos de bandas. Ujú. Entonces, pensaba en hacer en algún momento una banda Ok. de rock y viajar y salir, pero O sea, lo que se veía en las películas, ¿no? De los exacto, Beatles y demás sí, sí, de lo que sí, podrías llegar a sí, sí. ser. Yo pasaba mucho tiempo escuchando el radio en aquel tiempo, no existían los CDs, Ujú. y en mi niñez mucho menos cassettes, el long play sí existía, Ujú. pero estaba pegado siempre al radio escuchando. Entonces la música siempre em, fue parte de esa visión, de esa idea, de ese sueño que quería llegar a alcanzar en algún momento. Ok, y lo otro que te iba a decir de ahí es, una cosa es decir, ya me hallé en la música, o sea, desde los 16, 17 años sé que por aquí va,
Y otra cosa es hacer la cantidad de discos que tú has hecho, la cantidad de conciertos que has hecho, la cantidad de premios que has obtenido. O sea, o sea, lo que quiero decir es, ¿cómo sabes o sea, qué te confirmaba que sí era lo correcto, ¿no? ¿Cuánta gente no aparece en estos shows de American Idol donde salen audicionando? Pésimo, pero dicen, es que todo el mundo me dice que canto bien, ¿no? O mis papás me dicen que sí, o yo sueño con hacer esto. O sea, ¿qué diferencia hubo contigo, no? Y una cosa es todavía que te dijeran, porque también pasa, oye, canta muy bien el niño, ¿no? Qué padre y tal, a decir, me voy a dedicar a eso. O sea, son varios brincos de, ok, sí canta padre, apláudanle, canten el talent show, ¿no? O canten así, oye, lo está haciendo más en forma y ya está haciendo un disco y luego otro y de pronto es una carrera que llevas ya por decir, toda la vida y de forma fructífera. Entonces, primero, ¿dónde empieza a haber esa confirmación de que sí es tu camino? Y la segunda pregunta es, ¿cuándo ya dices, sí me voy a dedicar a esto pues, para siempre, ¿no? Además de las demás cosas que ahorita veremos, pero esas dos preguntas. Sí, creo que antes de la confirmación llegó la duda. Y te estoy hablando por ahí de los 20, 21 años, cuando empiezas a dudar. Tengo lo que se requiere, lo que se necesita, tengo el talento, tengo la habilidad. Aunque sí, o sea, me había pasado lo que tú dices, ¿no? Gente que me decía, oye, tienes que grabar estas canciones, me llegan, me tocan. Y tuve esos momentos de duda y de incertidumbre. Y me acuerdo haber platicado con personas que yo consideraba consejeros o amigos que les podía decir, oye, creo que no es por aquí, creo que no es por la música. Y varios de ellos me dijeron, pero me decían, ¿quieres que sea totalmente franco? Tienes que dedicarte a la música. O sea, no puedes hacer otra cosa. Pero yo decía, no, pero es que también puedo dedicarme a estudiar y ser maestro, me puedo dedicar a diferentes cosas. Sí. Y todos eran de la misma idea de que tienes que dedicarte a la música, tienes que dedicarte a la música. Luego, creo que la confirmación, así llegó en el momento que hicimos el primer intento de grabar algo y de venderlo. Una grabación muy elemental que no fue ni en estudio, fue así en una reunión y sacamos como unos 400 cassettes en ese tiempo y se vendieron absolutamente todos. Cuando saco el primer disco, fuimos invitados a cantar a un evento donde había mucha gente. Igual llevamos cierta cantidad de discos y no éramos el artista principal y se venden absolutamente todos. Entonces, ahí fue la confirmación de que por ahí es, ¿no? Porque empieza la gente a comunicarse en aquel tiempo contigo de diferentes países de Latinoamérica que escucharon esta canción, escucharon aquella otra canción que les gustó mucho, que se conectan con ella, que les toca el corazón. Eso ya se convirtió en la confirmación. Pero a pesar de que haya una confirmación, siempre llegan los momentos de duda a través del tiempo y depende, creo, del temperamento de cada persona, ¿no? Por mi temperamento artístico más introspectivo, llegaban, ¿no? Esos momentos de duda en algún momento de que a lo mejor no, pero quien te confirmaba al final de todo era la gente, ¿no? El público, los conciertos, la venta de discos, etcétera. Pero esa confirmación, la más importante para responder a tu pregunta, viene de la respuesta del público, de la gente. Aunque hoy dijiste que te pasaba antes, ¿ya no te pasa? ¿Ya no te entra esa duda de decir, estoy en lo correcto? No, ya no. Creo que han sido ya muchos años de ver una constancia en el éxito, por decirlo de una manera fácil, de las canciones, ¿no? O sea, porque alguien puede sacar un disco y tiene una o dos canciones que gustan, pero ya cuando has sacado 15 discos y encuentras que
que la gente sigue viniendo y muchas canciones de esos discos se convierten en éxito, ya te das cuenta, ok, ya tengo que dejar de dudar Ajá. ya, o sea, pero te digo, creo que por mi temperamento dudaba por mucho tiempo. Pero hay gente que no duda tanto, ¿no? Hay gente que tiene mucha seguridad desde el principio saben lo que quieren, a veces aunque no sea Ajá, realmente ajá. algo que les va a funcionar, ¿no? Pero, híjole, es que la duda también tiene que ver con en qué momento empiezas a decir, ya no tengo la duda, porque el otro día hablaba con un comediante y me decía, oye, pues es que yo después de tal show y tal show, o sea, ya era el que llenó este foro, decía, sigo dudando hasta que X persona me dijo a mí, tú tienes todo lo que se necesita, y era una persona que este comediante admiraba, Ujú. fue que dijo, tuvo que llegar esa persona a decirme eso para yo convencerme, ¿no? Que se suena tonto porque igual se venden todos los shows, tal, eso. Tú, a partir de qué número de disco, qué número de conciertos donde ya dices, claro, no, lo soy. Y también entra el tema de, con el éxito, no sé si te llega la presión de decir, Ujú. oye, ya tuve dos discos exitosísimos donde todas las canciones fueron exitosas, todo el mundo quiere colaborar conmigo, todo el mundo quiere hacer cosas. ¿Cómo le hago para que el tercero o el cuarto o el quinto Ujú. se mantenga y no te decepcione a ti o decepcione a la gente Sí. no? O sea, es como otro diferente tipo de duda. Entonces, ¿cómo? Sí, bueno, creo que la duda se disipó eh, hace unos 12 años más o menos. Ok. Tampoco es tanto. O sea, No, comparado con la cantidad de tiempo que llevas haciendo lo que exacto. haces. Y creo que se combinan varios factores. Vuelvo al tema del temperamento, que Ujú, hay personas que batallamos más con eso. ujú. Em, pero algo que no se va, a lo mejor la duda ya no está ahí, pero lo que sí permanece, y tú lo acabas de tocar, yo le diría que es cierto nerviosismo. Ok. Y, por ejemplo, para cada concierto, cada presentación que vamos a tener, hay cierto nerviosismo, pero tiene que ver con el hacer un buen papel, el tener Ujú, un buen concierto, que todo suene bien, que la banda esté bien amarrada en su forma de tocar, que mi voz esté bien. Entonces, hay un nerviosismo inevitable que ujú, siempre lo vas a tener, ¿no? Y luego lo que acabas de decir, de empujarte a ti mismo, ¿no? Cómo hago para superar o por lo menos igualar lo que hice en este disco o en esta ujú. canción. Entonces ahí hay una reinvención constante, aunque nunca te sales de quién O eres sea, tú. eres quien eres. Claro, Ajá. sí, la gente va a decir, wow, esa canción es de Jesús Adrián, pero tratas de reinventarte. O sea, yo recuerdo varias etapas de mi evolución musical donde me di cuenta, tengo que cambiar ciertas cosas, tengo Ok. que hacer esto, tengo que hacer esto otro. En este momento, en el nuevo disco que estamos, ya está terminado, pues no lo hemos sacado, hay algo de reinventarnos un poco, Ujú. pero la esencia continúa siendo la misma, ¿no? Que de hecho eso es lo que le da vigencia a un artista en descubrir su esencia, descubrir su identidad y no alejarte de ella, ¿no? Porque si te alejas de ella, es empezar a buscar otra vez algo que ya Y ya está claro. tenías. Claro, sí. Ok. Entonces, eso sí, sigue siendo una presión constante y un nerviosismo constante, pero la duda como que se disipó. Oye, pero ¿cómo esto que mencionas o sea, seguido pregunto, ¿cómo le salen para mantenerse relevante? Y una respuesta que siempre me dan es el estarse reinventando. Pero aquí, y tú me corregirás, la Ujú. impresión que me dio es que tú me dices, no, es encontrar la esencia, que a forma simple me pareciera un poquito lo contrario, ¿no? Como Sí, decir, no, sí, encuentra qué eres y síguete por ese camino. sí. Si es así o si hay un tema de reinvención para mantenerte vigente o relevante. Es que hay dos tipos de esencia. Una de ellas tiene que ver con el eh, por qué haces las cosas que haces, ¿no? Ujú, Em, lo mío tiene que ver con fe, tiene que ver con Dios, todo gira alrededor de eso. Es mi eje, si tú quieres, ujú. mi centro de gravedad, Ok. Dios, ¿no? Eso obviamente nunca va a cambiar, es mi esencia. Pero luego como artista, como músico,
también tienes una esencia musical, un estilo, si quieres llamarle, ¿no? Donde dependiendo de tu formación musical, no lo puedes escapar. O sea, escribes de cierta manera las canciones, las estructuras de cierta manera, las letras, las melodías, las haces de cierta manera por todo lo que escuchaste desde que eras niño, ¿no? Entonces, escaparte de eso es muy difícil. Pero cuando llegas a descubrir esta es mi esencia musical, ese soy yo, o sea, ya la llevas de gane. ¿Qué es lo que se reinventa? Se reinventa un poco, tal vez la instrumentación que estás utilizando. Las técnicas. Las técnicas, el arreglo, cambias de productor porque escuchaste el disco de alguien más que tiene ciertas cosas que te gustan. Entonces, la reinvención tiene que ver más con las ramas que con el tronco, ¿no? Porque el tronco es el mismo. Y si te alejas de ese tronco, es muy probable que fracases, porque aunque ha sucedido a gente que de repente dijo, ya me cansé de hacer esto y voy a hacer otra cosa, pero es muy difícil, especialmente en el tema de la música. Yo me acuerdo, y sin mencionar nombres, de artistas que dijeron, me voy a reinventar, pero me voy a reinventar desde la raíz, el tronco, y no... ¿Es falso? No, o sea, no tuvieron el mismo impacto. Se quedaron ahí porque les entró esa ambición de decir, voy a hacer algo completamente nuevo. Es casi imposible hacer algo nuevo, no porque no tengamos la intención, sino porque ya estamos formados. O sea, somos lo que vivimos a través de toda nuestra existencia. No puedes escapar de ti. No puedes escapar de ti mismo. Sí. Oye, pero a ver, tengo entendido que tú fuiste de los primeros que empezó a hacer discos de estudio, ¿no? O sea, en ese momento que tú arrancabas con tu carrera, sí había gente que cantaba el tipo de música, no sé cómo se llama, cómo se puede decir el género para no hacerlo, no quiero ser ignorante, entonces si me puedes ayudar a decir, ¿es música espiritual o es música... ¿Cómo es la forma correcta de decirlo? Sí, es música con una orientación espiritual. Esa es la forma en la que yo la digo. Entonces, obviamente otra gente te va a decir es música cristiana, es música católica, pero para mí la música es música. O sea, ya en la temática, en la lírica, entras en la espiritualidad. Entonces yo le llamo música con una orientación espiritual. Bueno, cuando tú empezaste tu carrera en la música con orientación espiritual, hay otras personas que ya lo hacían, pero grababan todo en vivo, sí, ¿no? O sea, eran lo que pasó en el evento y eso se convertía en el disco o en el cassette o lo que fuera. Sí. Y tú fuiste de los primeros que empezó a profesionalizar esto, ¿no? Que empezó no sé si era un tema de ser visionario o innovador, no sé cómo se le puede llamar, pero tus discos empezaron a ser en estudio, empezó a encontrarse un estilo, una forma de hacerlo, como dices, tenías a ciertos músicos invitados que empezaban también a ayudarte a darle forma y un sonido reconocible. Y entre más cosas se fueron las cosas que te catapultó, ¿no? ¿Cómo has visto eso replicado en el resto de las cosas que has emprendido? Porque, oye, hoy tienes uno de los estudios más, ¿cómo te puedo decir? Como con la mejor tecnología, el mejor equipo, los mejores estudios que existen, al menos en Monterrey y en México. Entonces, me da la impresión que va de la línea de esto mismo, ¿no? Como esta línea de querer hacerlo todo como debe de ser. Sí. ¿Siempre fue así? ¿Y cómo lo has llevado al resto de los proyectos que tienes? Sí, lo que estás hablando tú era la música que se sigue haciendo todavía congregacional. Son las canciones que se cantan en las diferentes iglesias, ¿no? Algo que yo hice también por un tiempo, pero llegó el momento de lo que estamos hablando, de la reinvención, de cuando de repente sentí que, por lo menos en lo que yo estaba haciendo, se estaba viciando lo que hacía, era lo mismo que todo el mundo estaba haciendo. Entonces, de hecho, tuve una reunión con algunos de los músicos y les pregunté que si ellos se sentían presionados a estar haciendo música congregacional. Y me dicen que sí, que todos se sentían con esa presión. Están como atrapados, ¿te das como cuenta? atrapados en eso. Entonces yo les dije que yo quería cambiar eso
Y como ellos se sentían así, les dije, voy a escribir solo y voy a venir con ustedes después de que escriba las canciones del siguiente disco. Entonces me metí yo solo a escribir, haciendo a un lado el tema congregacional y pensando más en un recital donde la gente va y te escucha y reflexiona y canta contigo también, pero no están participando todo el concierto como es la música congregacional. Y escribí las canciones y vengo y me siento con el pianista y le digo así va la canción, al guitarrista así va la canción y empezamos a hacer los arreglos. ¿Pero les decías la pura letra o les decías así va en cuanto a las notas? No, yo les tocaba la canción de una manera muy elemental para no llevarlos a ninguna parte, sino que ellos se dieran cuenta que ellos tenían capacidad de hacer mucho más que música congregacional. Porque había cierto estilo, cierto ritmo, cierta manera. Un patrón que se repetía. Un patrón que se repetía muchísimo. Entonces, yo les digo, quiero que hagamos algo diferente. Entonces, esta es la canción que se te viene a la mente, al oído, al corazón. Y empezaron a hacer arreglos que me sorprendieron muchísimo. De hecho, ese fue el disco que se llama El aire de tu casa, que es el disco que cambia completamente la dirección de lo que nosotros hacíamos, porque dejamos de ir con el molde, con lo que todo el mundo estaba haciendo, con esa presión que tienes de que tienes que hacer ese tipo de música. Y para sorpresa de nosotros, fue un éxito rotundo. O sea, la gente escuchó algo diferente, ¿no? Algo que podían sentarse a escuchar, a reflexionar, a pensar. Y bueno, ese fue el parteaguas entre de esto que te estoy hablando, ¿no? De querer reinventarte y hacer algo diferente. Pero a ver, ahí vuelvo a interrumpir. Ahí, justo ahí, o sea, había una fórmula que ya funcionaba, ¿ok? O sea, que existía lo que dices y se repetía el patrón y era más de lo mismo. Cuando tú dices, vamos a hacer esto distinto, ¿estás convencido en que, ok, esta es la música que a mí me gusta y que quiero que se escuche? ¿O también hay una duda de decir, híjole, suena diferente a lo que estoy acostumbrado, pero está bien, vamos a ver qué tal? O sea, había nervio, había miedo. Y además de lo que a ti te gusta era y cómo lo va a recibir la audiencia. Porque también, a ver, en ese momento no es como que en todas las estaciones iban a poner, o sea, no existía así de, cualquier estación o cualquier... Existen pocas avenidas que ya cuando lo ves así en el macro son muchas, pero en ese momento son pocas avenidas donde si no pega aquí o si no somos bien recibidos, pues espérate que vamos a hacer otra cosa, y un poquito el orgullo o el ego de decir, yo tenía esta propuesta y no fue. ¿Cómo administrabas eso? ¿Cómo te sentías en ese momento en tu nivel de seguridad o no sobre el proyecto? Sí, mira, yo sabía que estaba arriesgándome un poco, pero como que no me preocupaba mucho. Lo que más me interesaba era ser honesto. Yo sentía que lo que había hecho hasta ese momento, aunque hay muchas buenas canciones en lo que hice antes, que sigo cantando en los conciertos todavía, yo sentí que estaba haciendo eso porque ya se requería que se hiciera eso. Como que las iglesias, esa es la música que queremos, esa es la música que se tiene que hacer. Entonces ya me sentí como deshonesto, ¿no? Como por pedido, casi. Sí, me sentí como deshonesto, decir, estoy haciendo esta... De hecho, hay un disco que hice que es muy bueno y que a la gente le gusta mucho, pero yo me sentía deshonesto porque yo decía, es que yo no soy tan así. Lo mío es escribir una canción íntima que conecta con el corazón de las personas, que escuchan, que platican sobre la canción. Entonces, eso para mí tenía mucho más peso que el riesgo que estaba tomando, ¿no? El decir, quiero ser honesto conmigo mismo. Y de hecho, era como regresar a los 16, 17 años, porque en ese tiempo las canciones que hacía no eran congregacionales, o sea, eran canciones personales, íntimas, de amor, algunas de ellas, que las sentía muy mías, ¿no? Entonces llegó un momento en el que sentí como que mi talento, y puede sonar fuerte lo que voy a decir, como que mi talento fue secuestrado por un estilo, ¿no? O por una organización.
y decidí como escaparme, ¿no? de eso y empezar algo diferente. Obviamente lo que no cambia, y vuelvo al tema del tronco central, que es Dios, mi fe, eso sigue igual, no cambia. Lo que ha cambiado es la música, la forma en la que hago las canciones y todo eso. Pero sí, había riesgo, pero pesaba mucho más el tema de ser honesto. Okay. ¿Y nadie te aconsejaba que no hicieras eso? Nadie te decía, ¿sabes qué? La estás regando. O ahora con estos nuevas, por ejemplo, este nuevo disco y nuevas colaboraciones de ¿qué estás haciendo? Sí. ¿No te conviene? Sabes que en ese tiempo no, porque el disco lo hicimos nosotros, independiente. No había nadie que estaba escuchando, nadie que sabía nada del disco. Y cuando sale ese disco, hay una acogida tan fuerte de parte de la gente que no se dio eso de que te estás equivocando. Más bien hacía falta esto. O sea, esto era necesario. Qué bueno que lo hiciste. Entonces, no. Ahora, con el nuevo disco, como acabas de mencionar, hay críticas, pero no tienen ya que ver con el estilo musical. Eso ya quedó como establecido. Está bien. Ya la gente te lo perdonó, por decirlo, ¿no? Ya quedó fuera de... Ya tiene que ver con otros temas que a lo mejor vamos a tratar más adelante. Sí. Okay. Digo, si quieres decirme alguno, pero... Bueno, el tema... hay una tendencia en la religión, en las iglesias, en la institución religiosa, de crear cierto dualismo en la vida, diciendo esto es espiritual y esto es secular. O sea, es espiritual cantarle a Dios, pero es secular cantarle a la esposa. ¿Sí? Es espiritual trabajar en una iglesia, pero es secular trabajar en una empresa. Etcétera. O sea, eso... Como pinta una raya. Sí, de aquí para acá sí, de aquí para acá no. Es interminable esa dualidad, ese dualismo que se da. Yo soy de la idea de que ese dualismo no existe, de que todo es espiritual, de que todo se encuentra en el centro, y es un tema muy, muy largo de discutir, pero Jesús mismo hace une el dualismo, ¿no? Porque dice que es hombre en la Biblia, pero también es Dios. Entonces, ¿cómo puedes juntar estas dos cosas que son tan opuestas en una sola persona? Jesús dice, es que no hay dos, hay uno nada más. Y después los escritores bíblicos hablan de que nosotros somos participantes de la naturaleza divina, o sea, que hay algo de divinidad en nosotros, ¿no? Que puede sonar para algunos herético, pero es bíblico. La Biblia dice que Jesús es el cordero y luego es el león también. Entonces, ¿cómo puede ser que dos cosas tan opuestas, no? Entonces y luego hay una canción que yo hice hace algunos años que se llama La niña y el lobo, donde hablo de cómo va a llegar un tiempo en la vida donde se van a juntar todas las cosas y se va a acabar este dualismo que vivimos, estas divisiones que tenemos en el mundo, que son divisiones políticas, sociales, religiosas, etcétera, Por etcétera. Todo hay divisiones ahora. Como estamos en la época de si tú no opinas igual que yo, te cancelo. Sí. Y la religión contribuye mucho a eso, pero el mensaje bíblico, el mensaje de Jesús, el mensaje inclusive del Antiguo Testamento es que va a llegar un tiempo donde todo se va a unir, todo se va a quedar en el centro. Entonces, la crítica puede surgir porque de repente saco un disco donde los que están cantando no son o no pertenecen a la iglesia que yo pertenezco. Entonces, ¿cómo es que no deben estar separadas estas dos cosas? Desde mi perspectiva, no. ¿Cómo le puedes cantar a la vida o a la mujer o a tus hijos y qué no fuiste llamado a cantarle a Dios? No, cantarle a Dios es cantarle a tu esposa, cantarle a Dios es cantarle a tus hijos. Una de tus canciones más populares es la que le haces a tus hijas. Claro, ¿no? Sí. Es famosísima esa canción y hay gente que ni siquiera se imagina que las demás canciones tocan ese tema de amar a Dios y demás y no hay problema. Bueno, no sé si a ti te ha traído problemas, pero... al principio, con esa canción, con Princesas Mágicas, había cierta crítica igual, ¿no? Porque nos estábamos alejando de lo que es música dirigida a Dios,
pero también por el uso de la palabra mágica, que es otra cosa, Ya. ¿no? Es nada que ver. La gente piensa en Ok. magia y piensa en magia negra y cosas negativas, pero la palabra princesas mágicas está hablando de una persona, en este caso mis hijas, que provocan cierta mágica en mí, en mi corazón, me alegran, etcétera, etcétera, me sorprenden cada día. Pero cuando la gente se enfoca en palabras en vez de enfocarse En en la contexto. lectura total, obviamente se va a desacreditar algo que es muy bello, ¿no? Como cantarle a tus hijas o cantarle a tu esposa, cantarle a un amigo, cantarle a la vida, etcétera. Ya, entonces eso podría llegar a ser el tema polémico en nuestro Es- nuevo disco y en lo que ha sido evolucionando en tu forma de hacer la música. sí, sí, sí. De hecho, se está dando, pero ¿sabes Pero qué? ¿cómo sabes hasta dónde hacerle caso? O sea, ¿dónde sabes hasta dónde sí, hasta dónde no? Porque también a veces es una línea muy delicada. A ver, me voy a ir así del lado de negocio. Sí, Yo, sí. que me encanta el tema de negocios, decir, ok, tengo X cantidad de audiencia que compra mis discos o escucha mi música o tal, y X cantidad de audiencia que a lo mejor no me conoce, pero me puede conocer por esto. Ujú. Y luego está la audiencia que el día de mañana va a decir, si cantas ahora eso, ya no quiero escucharte. Entonces, y luego estás tú, ¿no? Sí, Como tu sí. propia audiencia de decir, y Dios en este caso decir, a ver, Dios, mi relación con Dios está en paz y si yo canto así o canto así, yo estoy Ujú. contento, Dios está contento. ¿A quién le haces caso, no? Y hasta qué Sí. punto escuchas las opiniones y hasta qué punto dices, aquí pinto mi raya y si te gustó, qué padre, y si no te gustó, hay otras canciones que puedes escuchar. Sí. O sea, ¿cómo lo manejas? Eh, por supuesto que la opinión de la gente es muy importante. O sea, lo que hacemos lo hacemos por la gente, ¿no? Y trato en la medida posible de escuchar los comentarios y analizarlos. Y los analizo, pero regreso al punto de la honestidad. O sea, si en mi desarrollo humano, en mi desarrollo espiritual, he llegado a entender ciertas cosas que considero que hacen bien al mundo, Ujú. las voy a hacer, independientemente de que por acá pierda Ya. audiencia, ¿no? Porque sucede, o sea, hay gente que entra a las redes sociales, a YouTube y dicen, hoy te dejo de escuchar y existe, se da y Ajá. estoy seguro que se da con mucha gente. Pero ahí entra el tema del cuadro total, o sea, de lo que tú ves como lo que realmente importa, ¿no? Entonces, para mí, el, el, el llevar este mensaje, esta idea de la espiritualidad en la que todos participamos, obviamente desde mi punto de vista lo centro en mi idea de fe que tiene que ver con Jesús, pero el abrirlo para mí es mucho más valioso que perder cierto número de seguidores, ¿no? Porque es gente que de alguna manera ahí está escuchando, te critican, que no están de acuerdo contigo, pero al final siguen escuchando tu música. Pero prefiero perder perder seguidores que no ser sincero, no ser honesto en lo que creo, ¿no? Sí, ya no queda en ti. O sea, tú das hasta lo que queda en ti y ya cómo lo toma la gente, o sea, termina siendo tema de ellos, ¿no? De decir, Claro, sí, sí, no sí. voy a dejar de ser yo por darte gusto. Pero, ¿y cuál es tu forma de entender, por ejemplo, la espiritualidad? Porque Eh, tengo entendido que lo ves diferente al tema de la religión. ¿O cómo es tu interpretación de esto? sí. Es un tema muy, muy extenso. De hecho, estoy escribiendo eh, un libro que trata sobre ese tema, ¿no? Pero para mí todas las personas somos espirituales, todos, absolutamente todos. ¿Por qué? Porque todos fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Todos tenemos alma o tenemos espíritu, Ujú. que es lo que nos conecta con lo sobrenatural. Hay personas que son más sensibles a esta antena espiritual Ujú. que todos tenemos, ¿no? Yo siento que yo desde niño era como sensible, como que esta Okey. antenita estaba siempre levantada. Em, pero me doy cuenta que por lo menos en mi trato con la gente,
me doy cuenta que la gente es espiritual en general. El que una persona sea espiritual no quiere decir que hace todas las cosas bien, ¿no? De hecho, las personas más espirituales se equivocan y cometen muchos errores, pero tiene que ver con esa sensibilidad de que hay algo más en la vida. Hay una canción que yo tengo que se llama Algo más me dice el corazón, hay algo más. Cuando estoy frente al espejo, me digo hay algo más, en la noche me digo hay algo más. Esta idea, ¿no? De que la vida no puede ser esto nada más, o sea, el trabajo, la cantidad de años que tengo para vivir, que tiene que haber algo más trascendental. Okay. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos somos espirituales y no solamente que todos somos espirituales, sino que todos, y esto puede sonar para algunas personas herético, pero yo creo que es cierto, que todos somos en lo más profundo de nuestro corazón buenos. Ujú. Somos buenos. Como la esencia. La esencia, o sea, si fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, somos buenos. Ujú. En lo más profundo. No quiere decir que siempre hacemos el bien, o sea, Ajá. nos desviamos, hacemos el mal. Y estaba leyendo un libro de un autor danés que se llama Rutger Bergman. Ujú. El libro es, creo que en español se llama Humanidad Digna, algo así, pero en inglés es Humankind. Okay. Y él cuenta historias a través de toda la vida de la bondad de la gente, de Ujú. cómo somos más buenos que malos. Ujú. Por ejemplo, para darte un dato interesante, estaba leyendo de los crímenes en Monterrey o en Nuevo León, no sé si Nuevo León o Monterrey, pero en el 2020 y en el 2021 creo que fueron como alrededor de 1,000 crímenes, Ujú. que son muchísimos, obviamente. Ujú. Pero cuando tú piensas que somos, ¿cuántos habitantes hay en el estado No, de no Nuevo soy León? pésimo con los números, son Vamos a muchos. decir 6 millones de habitantes en todo el estado de Nuevo León, a lo mejor más. Y piensas en 1,000 personas, o sea, que mataron, te das cuenta que la gran mayoría, el 99, no sé qué Ya, tanto por claro. ciento, pues no lo está haciendo. O sea, Sí. eso nos dice que la gente es buena en el fondo de su corazón. Hay un libro, que habla como el tema de estadísticas también, donde dice así, de que todo es catástrofe, ¿no? Pero cuando empiezas a ver números, te dice, a ver, no sé, la expectativa de vida hoy es muy por encima de lo que era hace tantos años, ¿no? La cantidad de enfermedad tal ha disminuido. Entonces, ya que te lo llevas a hacerle zoom out y lo ves desde afuera, te das cuenta que no están las cosas tan mal como los medios aparentan Claro, que sí. está. Pero, perdón, regresamos a tu... Sí, Sí. sí. La tendencia humana es enfocarnos en lo malo. O sea, y hace falta. Reprobaste una materia, te regaño por esa Exacto. y no por lo demás que está bien. Otro ejemplo es las redes sociales. Escribiste algo y tienes 100 comentarios y te detienes en el comentario negativo Claro. cuando tuviste 99 comentarios buenos y ese comentario negativo. Tenemos la tendencia los seres humanos de enfocarnos en el mal más que en el bien. Y la religión tiende a hacer eso, ¿no? De enfocarse en el mal. Pero yo me inclino a creer que los seres humanos, por ser espirituales, por haber sido creados a la imagen de Dios, en el fondo de nuestro corazón somos buenos. O sea, nadie quiere ser malo. Nadie disfruta. O sea, ¿quién se levanta diciendo hoy? Quiero hacerme enemigo, Sí, quiero no. que caerle mal a la gente. Al menos que seas un psicópata, ¿no? Sí. Pero ya es un tema de salud Claro, mental. O sea, ya sí, es, sí, pero o sea, cuando vamos a un funeral, se habla de las cosas buenas de la persona, claro. ¿no? Porque todos queremos ser bueno. Bueno, en el Ahora, tema. yo lo veo en un tema tan sonso como yo tengo 2 hijos, ¿no? Uno de está por cumplir 3 años y uno de 7 meses. Ujú. A ver, el de 3 años es bueno, es fundamentalmente bueno, tiene sentimientos muy bonitos, es muy tierno, pero por ejemplo, ahorita está lidiando con los celos de que su otro hermano, que hasta hace poquito nada más gateaba y bebé, ya empieza a querer caminar y empieza a robarle más atención. Entonces de repente pasa y le da un empujoncito, ¿no? Y dices, ok, yo he visto como un ser
tan bueno se puede empezar a convertir malo porque no le pones atención, ¿no? O porque no le atiendes esa necesidad que tiene de, oye, también véanme a mí, ¿no? Y yo me imagino que mucha gente que se hace mala es por una serie de ¿cómo se dice? De abandonos o de falta de atención o de falta de atender que va escalando, pero que originalmente nació por, oye, es que te quiero también a ti, papá, pélame, no nada más pelas a mi hermano, ¿no? Que va desde el lado bueno y no del lado de maldad, ¿no? Entonces creo que, y es algo sonso porque Dios es un niño, es algo chiquito, pero creo que eso escala a muchos lugares. Sí, bueno, dije que los seres humanos, en el fondo de nuestro corazón somos buenos, pero la otra cara de la moneda es esa que tú acabas de mencionar. Tenemos el potencial para ser terribles, o sea, para ser malísimos, y hay gente que llega a esos extremos de ser malos. Allí para mí es donde entra el mensaje del evangelio, el mensaje de Jesús, la fe, que de alguna manera nos guía, nos orienta. Y no necesariamente tienes que estar dentro de una iglesia para entender lo que es el bien y lo que es el mal. Por darte un ejemplo, de que sabemos instintivamente lo que es bueno y malo. Cuando yo tenía como 10 años más o menos, fui al cine con mis amigos. El papá de uno de mis amigos era el dueño del cine, entonces los domingos entrábamos gratis, ¿no? Sí, pásale. Él nos metía y nos sentábamos. Estaba viendo una película, a lo mejor tú no la conoces porque es muy vieja. Bueno, sí, se rehizo la película y creo que se hizo una novela. No sé si se llamaba Juan del Diablo o Corazón Salvaje, la película de cuando yo era niño, y salía Julio Alemán, creo, No la conozco. Angélica María, y creo que Lorena Velázquez salía en esa película. Bueno, la película, ya no me acuerdo de la trama, pero Angélica María era la buena de la película y Lorena Velázquez era la mala, o sea, la provocativa, la que se metía y que tumbaba relaciones y todo eso. Y me acuerdo que estábamos sentados en el cine y voltea a mi amigo y me dice, ¿cuál te gusta más? ¿La buena o la mala? Y la verdad es que yo pensé, me gusta la mala, o sea, me gusta la mala, pensé yo, pero le digo, me gusta la buena. O sea, ese instinto o esa orientación hacia el bien, lo tenemos todos, lo tienen los niños, o sea, todos tenemos esa orientación hacia el bien. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo, vamos rechazando esa voz, la vamos rechazando y llega el punto en el que cauterizamos la conciencia, ¿no? Entonces hay gente que de repente hacen cosas que no hubieran hecho hace 5 años o 10 años atrás porque no escucharon la voz de su conciencia que les estaba diciendo eso no está bien, eso no lo debes de hacer. La Biblia dice que la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y eso para mí es como, no puede ser. O sea, entonces todos nosotros sabemos lo que está bien y lo que está mal. Creo que tenemos una idea muy clara. De hecho, cuando de repente a mí alguien me pide un consejo, le digo, pues, ¿qué crees tú que debes hacer? Sí. Y normalmente te dicen el consejo que les ibas a dar, porque todos tenemos una idea de lo... Con cierta intuición que ya viene desde dentro, que es lo mismo que regresamos a lo que es el principio, de ser, o sea, escuchar tu voz o escuchar tu esencia y mantenerte fiel a eso, ¿no? Sí, que otra vez es esto que dices, que todos tenemos esencialmente de buenos. Y, por ejemplo, en el libro, ¿cómo estás abordándolo? O sea, o bajo qué perspectiva tocas el tema de la espiritualidad. Mira, ¿o cuál es la intención del libro? Sí. Es tu cuarto libro, ¿no? Sí, sería el cuarto libro. Tiene que ver con... hay un libro de Aldous Huxley que se llama Filosofía Perenne, que habla acerca de cómo todas las religiones del mundo en algún momento tuvieron cierta revelación de parte de Dios. Todas las religiones del mundo. Y es curioso porque cuando lees los libros sagrados de diferentes religiones en diferentes tiempos y civilizaciones, encuentras que hay historias muy similares. Yeah.
Sí, entonces dices tú, yo pensé que esto era exclusivo del cristianismo, y te das cuenta que no, que otras religiones ya lo habían mencionado. Por mencionar algunas cosas, el diluvio, el nacimiento virginal, el sacrificio por otros, etcétera, etcétera. O sea, todo eso está presente en todas las religiones del mundo. Entonces, abordo el tema de la espiritualidad desde ese punto de partida, entendiendo de que todos, de alguna manera, hemos estado en contacto con Dios, independientemente del lugar donde nos encontrábamos. Porque la religión trata de hacerte pensar, yo estoy cerca de Dios y tú estás lejos. O sea, yo estoy dentro yo estoy bien y tú estás fuera. Pero el mensaje de Jesús fue, van a venir los de afuera y se van a sentar donde ustedes, los de adentro, creen que es un lugar de ustedes nada más, ¿no? Entonces, ese va a ser el punto de partida, como tratando de unir a la humanidad en esto que yo creo que es una revelación de Dios para todos. Fíjate, hay un versículo, un texto en la Biblia que habla del pueblo de Israel en el desierto. Cuando no había agua, había una roca que les daba agua. Miles de años después, San Pablo está escribiendo en el Nuevo Testamento y dice, la roca que los seguía era Cristo. Entonces estás como que, a ver, o sea que esa piedra era Cristo, o sea, este Cristo en el que creo que habla la Biblia, una piedra era Cristo. Entonces, ese es un mensaje muy revolucionario. Hay un sacerdote que se llama Richard Rohr que él habla de su perro. Y eso puede sonar ofensivo para algunos, pero para mí tiene todo el sentido del mundo. Él está hablando de su perro que murió y dice, y tengo que decir que para mí, y da el nombre de su perro, dice, era Cristo. Okay. Entonces, al final, Cristo viene siendo todo aquello bueno que has experimentado a través de la vida. O sea, Cristo a través de un maestro que te valoró, que creyó en ti, Cristo a través de tu mamá que te demostró amor, o a través de tu papá, tus hijos. O sea, y entras al tema de la salvación, que los seres humanos necesitamos salvación, pero somos salvados diariamente a través de actos de otras personas, y Dios está actuando a través de esas personas, ¿no? Entonces, la espiritualidad como que la quiero llevar desde esa perspectiva, desde mi perspectiva, entendiendo que la revelación plena de lo que es Dios es a través de Jesús, pero sin dejar fuera todas las diferentes expresiones de fe que han tenido cierta revelación de parte de Dios. A ver, y ahí, o sea, yo desde fuera te entendería que tu intención a cierto punto es ayudar a la gente a entender eso, ¿no? O a convencerse de, esa es la forma correcta de ver las cosas. El problema está, creo yo, que la gente que más lo necesita es la gente que más rechaza de inicio la idea, ¿no? O sea, en general, ¿sabes qué? Por decir una tontería, estás deshidratado, necesitas aprender a tomar más agua y tal. Y si yo llego a decirte, necesitas tomar más agua, no, ¿qué estás hablando? Estás loco, tal. En el caso, te pasa similar o ves eso sucediendo en el sentido de la gente que más te critica por decir, oye, ¿sabes qué? Es que todas las religiones compartimos ciertas cosas y demás. Y que tú aquí podrías decir, mira, aquí te lo quiero explicar en 200 páginas o en tal. ¿Cómo mi forma de entenderlo? Es la gente que más rápido va a decir, no, ni siquiera lo voy a leer porque no estoy de acuerdo. Y la gente que ya comparte este mensaje es la que más lo voy a disfrutar, porque es como pusiste en palabras lo que yo ya siento. Curiosamente es al revés, ¿eh? Okay. La gente que ya tiene su fe establecida y supuestamente segura es la gente que va a rechazar este mensaje que estoy dando. La gente que no tiene idea, pero que tienen una serie de preguntas existenciales, ¿no? O sea, mi vida no tiene sentido, no tiene propósito, etcétera. Es la gente que estará más abierta, ¿no? Porque volvemos al tema que decíamos hace rato acerca de la religión y la política que crean mucha división. Traer un mensaje
inclusivo acerca de la fe es rechazado no por los de afuera, es rechazado por los de adentro. Hace como 3 años, mi esposo y yo fuimos a Israel y estuvimos en varias ciudades de Israel, pero en Jerusalén particularmente nos tocó platicar con judíos ortodoxos y también con musulmanes. Perdón, no ortodoxos, nada más judíos y musulmanes. Okay. En taxis, en alguna guía a la que fuimos. O sea, no gente que se dedicaba sí. La gente normal de Jerusalén. Y una pregunta que yo les hacía a varios judíos y a varios musulmanes era que si se llevaban bien. Entre ellos. Entre ellos, ¿se llevan bien? ¿Te llevas bien con tus amigos judíos? Les preguntaban musulmán y le preguntaba al judío, ¿te llevas bien con los musulmanes? Y la gran mayoría decían que sí. Sí, me llevo bien con los musulmanes, decía el judío, tengo amigos, tengo socios, tengo esto. Y todos decían, el problema está con los judíos ortodoxos, o sea, los religiosos. El problema está con los musulmanes ortodoxos. O sea, entre más religiosos son, o sea, más división están creando. Eso se repite, se duplica en todas las religiones del mundo Pero religiones y estructuras, o sea, ahí va, ¿por qué crees que somos así? Es medio irónico, pero a veces es, ok, me siento perdido, ¿no? Estoy perdido en el mundo, encontré en una religión las respuestas que buscaba. Pero entonces empiezo a meterme tanto, que me convierto en lo opuesto a lo que yo necesitaba, ¿no? Ahora yo soy quien reprime o quien no deja a los demás ser, ¿no? Sí. Y no religión, o puede ser un partido político, o puede ser incluso hasta, oye, nosotros somos este tipo de empresas y, ¿no? O somos de Wall Street y los demás, ¿no? O capitalistas o comunistas. O sea, como que tendemos a meternos tanto en algo que dejamos que la puerta cerrada para la demás gente, en lugar de decir, oye, yo estaba ahí, déjame te echo la mano, o al revés. ¿Por qué nos pasa eso? O sea, porque parece que la gente que está más, no, a lo mejor la palabra no es, pero voy a decir confundida o con menos pensamientos firmes en algo, es la que tiende a ser más empática o a lo mejor más abierta o más receptiva a otras personas, a otras ideas. ¿Has pensado en eso? ¿Tienes alguna sí, idea de por qué? Mira, el desarrollo humano es muy interesante. O sea, es meternos a hablar de diferentes autores que tocan el tema del desarrollo humano. Por ejemplo, el desarrollo cognitivo, el desarrollo social de los seres humanos, el desarrollo espiritual de los seres humanos. Tiene varias etapas, ¿sí? Y una de las etapas del desarrollo es el egoísmo, es mis necesidades, lo ves en los niños, ¿no? Tú estás hablando de tus hijos y lo primero que van a aprender a decir mío y dame, porque en el desarrollo humano hay ese tiempo, esa etapa en la que somos egoístas y lo queremos nada más para nosotros y rechazamos a los demás. En lo espiritual se da exactamente lo mismo. O sea, la gente llega a una iglesia y de repente descubrí lo que siempre he estado buscando. Entonces, todo para mí. Si lo quiero, no solamente lo quiero todo para mí, sino que hay una tendencia de lo que ya hablamos hace un momento, de rechazarlo de afuera, de decir yo estoy aquí, ellos están afuera, yo aprendí, ellos no aprendieron, yo entendí, ellos no son entendidos. Entonces se crea Perdón que lo compare con esto y te interrumpo, pero es como cuando alguien descubre la dieta keto o descubre el veganismo o descubre que dices el CrossFit y yo esto y ustedes están regando. Te vuelves fanático. Sí, te vuelves un fanático de una dieta, de una moda, de un candidato, de lo que sea. Lo mismo pasa en la fe. O sea, te vuelves fanático, pero puede verse como malo, pero es parte de un proceso de crecimiento. Lo que debe de pasar es que esa persona madura, entiende las cosas, se desarrolla un poco más y llega el momento en el que se empieza a abrir y a entender cosas que si no sucede eso, una religión se puede convertir en
casi en una secta, ¿no? Una secta de control, de manipulación, pero la espiritualidad que es sana te lleva a abrirte más a los demás. Pero sí, o sea, es parte normal del desarrollo espiritual, como es normal en el desarrollo humano, en el desarrollo cognitivo, en el desarrollo social. O sea, socialmente los niños primero, su única familia son su papá y sus hermanitos. Y a lo mejor incluye a los abuelos y otros, y todos los demás son extraños, ¿no? Pero llega la adolescencia, se empieza a abrir, se empieza a independizar y se da cuenta de que hay otro mundo allá afuera. Lo mismo pasa en lo espiritual. O sea, te das cuenta de que, oye, el mundo espiritual no es esto, mi iglesia no es mi denominación, mi religión. El mundo espiritual es mucho más amplio, mucho más grande, ¿no? Por eso es lo que sucede. A ver, no sé si va en línea con eso, pero también me da mucha curiosidad y es algo que quería explorar. Es el tema de tú, no sé si eras pastor porque te retiraste de estar presente en las misas, se dice, las celebraciones, ¿cómo se le dicen? El servicio, en reunión, ¿no? sí. En reunión. Sí. Tú eras pastor, ¿no? Y te tocaba justo hablar 20, 30, 40 minutos cada servicio de algún tema, ¿no? Y a un montón de gente, que se reunían en Sintermex y tenían así pues, como salas de convenciones, pero para un servicio, ¿no? Y se preparan de las 5 de la mañana para el servicio de las 12 del día, músicos, o sea, una cosa gigantesca. Pero ahí a lo que iba es, ¿cómo logras transmitir un mensaje, pero no dejando a nadie atrás, ¿no? O sea, algo que admiro mucho de la gente que habla en sus servicios es la capacidad que tienen de ser public speakers, ¿no? De hablar en público y de no hacer sentir mal a la gente, pero a la vez no te voy por tu lado. O sea, no, ¿cómo llevas ese termómetro de decir, ok, qué tanto confronto con lo que ya creen sin perderlos, pero a la vez cómo lo llevo por el camino? Y también cómo sé si el camino que yo decido que es el adecuado, que tendría que ayudarlos a llevar, es el correcto, ¿no? Entonces, es una maraña de preguntas que tengo, pero si pudiéramos empezar a desmenuzarla, me encantaría. Entonces, eso, ¿cómo era para ti pararte cada semana enfrente de tanta gente? ¿Cómo te preparabas? Y mentalmente, ¿cómo era tu mindset a la hora de abordarlo? Una de las cosas que aprendes después de estar hablando en público a un grupo de personas es que retienen muy poco de lo que les hablas. Mucho más en nuestro tiempo, ¿no? Que a través de las redes hay un limitante, ¿no? En lo que el tiempo que utilizas para decir algo. Entonces la gente tiene un déficit de atención. Entonces te das cuenta de que hablaste 30 minutos o 40 minutos, pero la gente se va a quedar con muy poco de lo que dijiste. Entonces no tiene caso traer o escandalizar a la gente con un tema que para ti ya, o sea, hablando del desarrollo espiritual, que tú lo entendiste, pero te tomó muchos años. Entonces no puedes un domingo querer desenvolver todo esto que te tomó muchos años. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Darlo en pequeñas dosis. O sea, un domingo hablas en una plática muy normal que todo el mundo entiende, incluyes algo que los puede dejar pensando, ¿no? Una semilla y se quedan después de las reuniones. Dijo esto que me pareció interesante, no estoy de acuerdo, lo voy a analizar, ¿no? Entonces se requiere cierta estrategia, si tú quieres, en la forma de comunicar nuevos conceptos. Porque la gente también, hablando de conceptos espirituales, la gente, si tú dices, por ejemplo, el pecado desagrada a Dios, punto, ¿no? Entonces la gente ya sé lo que eso significa. Y si tú dices desde la plataforma el pecado desagrada a Dios, la gente piensa que ya sabe lo que eso significa. Entonces, si tú quieres llevarlos a entender lo que eso significa, el pecado, desde otra perspectiva muy diferente a la que ellos tienen, les va a tomar bastante tiempo. O ni siquiera te escuchan, ¿no? Como que lo bloqueas. Y tú como papá lo vas a entender. Este ejemplo que te voy a dar, hay una vocación humana, ¿sí? Cuando Dios
nos creó, nos dio una vocación, la vocación de ser seres humanos, pero seres humanos a la imagen de Dios, que demostramos amor, paz, mansedumbre, templanza, o sea, todo una serie de buenos sentimientos que debemos de tener. Pecar en contra de Dios significa violar esa vocación humana. O sea, en vez de amar a esta persona, la traté mal. Entonces, ¿a eso le desagrada a Dios? Claro que sí. Porque tú, en el caso tuyo con tus hijos, si tu hijo más grande, por sus celos, de repente empuja al más pequeño, te sientes ofendido en un sentido porque, oye, no debes hacer esto en contra de tu hermanito, ¿no? O sea, le estás enseñando y lo estás llevando a través de la vida para que crees que sea una persona de bien. La vocación humana para mí, el pecado, mejor dicho, tiene que ver con renunciar a nuestra vocación humana, que es todo un tema, ¿no? Porque de hecho cuando Jesús viene a la tierra, Él viene como hombre renovando la vocación humana, la vocación que Adán perdió al principio por desobedecer. Jesús viene como el último Adán, o sea, la Biblia dice que Él es el otro Adán, el que viene a renovar la vocación humana y a enseñarnos cómo debemos de vivir, ¿no? Entonces hay gente que dice, el pecado desagrada a Dios. Sí, pero ¿qué significa eso, no? O sea, y tienen esta idea de un Dios iracundo, que está listo para castigar, cuando realmente es un padre que está diciendo, es que ustedes son mis hijos y yo los creé para que ustedes vivan bien, se lleven bien, se amen, hay armonía en el mundo, etcétera, etcétera, y se están desviando. Eso sería el pecado. De hecho, la palabra pecado significa errar al blanco. Cuando si estás con un arco y una flecha, tienes un blanco y tiras hacia allá, pero te vas de este lado, eso es pecado. O sea, volviendo al tema de lo que decíamos al principio, que todos queremos hacer el bien. O sea, todos queremos darle al blanco, pero a veces nos va por otro lado, o sea, nos equivocamos. Y ahí es donde viene el arrepentimiento, el pedir perdón, el entender, o sea, es un tema. Ok, pero regresando justo a cuando haces esto en público a un montón de gente, decía, ¿cómo preparas? Hablas de, pues es una estrategia, de poco a poco voy soltando los temas, voy plantando las semillas, pero lo hiciste durante muchos años. ¿Cómo bueno, me ha tocado platicar con alguien que hacía eso, entonces quiero entender cómo te vas preparando tanto mentalmente como en estudio, de decir, para hacerlo. Y yo no sé si siempre fuiste bueno hablando en público o también fue un tema que, oye, ¿sabes qué? Pongo bien nervioso y poco a poco voy agarrando, ¿no? Como callo, como hicimos. O incluso nunca he ido a un servicio, pero no sé si también se permite que la gente te haga preguntas. Entonces que de repente digas, oye, me preguntaron algo que, híjole, no supe ni para dónde contestar. Entonces, si pudiéramos irnos un poquito a eso, a lo mejor se podría decir lo práctico de esto, ¿no? Porque todo el mundo tenemos que hablar en público, todo el mundo tenemos que compartir nuestro mensaje con la gente. Y eso es lo que creo que a todos nos puede funcionar, ir entendiendo cómo lo hacías. Mira, la primera vez que lo hice, hablar en público, lo hice tan rápido que una plática que iba a durar 20 minutos me duró 5 minutos por lo nervioso que estaba. Y me acuerdo que mi mamá me tomó a un lado y me dijo así con mucho amor, mijo, me gustó mucho lo que hablaste, pero tienes que aprender a hablar más despacio, pausar más, porque creo que la gente no te entendió. Y tenía razón, ¿no? Entonces, no, nunca pensé que yo era hábil para hablar en público. Creo que fue lo que puedo hacer fue porque lo fui practicando. Pero en el tema de la preparación, tienes toda una vida preparándote. O sea, todos los libros que has leído a través de toda tu vida, todas las experiencias que has tenido, todos los juicios que has hecho entre lo que está bien y lo que está mal, todo lo que has aprendido, lo que te decía al principio, ¿no? De que volteo hacia atrás y veo la vida como una trama, como una novela que se escribió. Entonces, hay una experiencia que tienes como fundamento. A eso le sumas la lectura, el leer, y no solamente la Biblia, ¿no? Porque hay muchas cosas que uno tiene que entender antes de subirse a una plataforma y tratar de comunicar algo que tenga sentido y que de alguna manera
conecte con el corazón de las personas, ¿no? Entonces, en mi caso, es una lectura constante que siempre estoy leyendo, pero la semana de la preparación de la plática, la charla del domingo, es todos los días, desde el lunes, sentarme a escribir por 1 a 2 horas. Okay. Lo mismo el martes, miércoles, jueves, viernes. Escribir pensando en lo que vas a decir. En lo que domingo. sí, estoy escribiendo todo lo que voy a decir. Uh-huh. Eso sí, yo escribía todo lo que iba a decir. Lo hago todavía cuando me toca hablar en público. Escribo todo. No lo leo, pero lo escribo todo porque creo que es una buena práctica. El viernes mandaba mi plática para que se hiciera en una presentación de PowerPoint o algo así. Uh-huh. Y luego el sábado repasaba lo que ya se había hecho en PowerPoint y el domingo en la mañana, antes de ir a dar la plática, repasarlo de nuevo. Entonces, es un trabajo de toda la semana. En mi caso, no estoy seguro que todo el mundo lo haga de la misma manera, pero yo era como muy... me preocupaba mucho lo que iba a decir, cómo lo iba a decir. O sea, no eres de la mentalidad de voy a improvisar a ver qué sale. No soy improvisador. Volviendo al tema de los temperamentos, para nada soy improvisador, me cuesta. Soy medio cuadrado para esas cosas. Y por eso digo que escribía todo lo que iba a hablar. Obviamente lo ponía a un lado después, ¿no? Y tenía más unos incisos que para mí eran los que tomaba en cuenta para dar la plática. Pero es obviamente unido a eso va la reflexión que tienes, la oración, orar por lo que vas a hablar, que Dios dirija tus palabras, que no te deje decir torpezas o cosas que pueden hacer daño a las personas. Y básicamente es eso, ¿no? Pero consciente de que tienes que tomar de muchas fuentes para poder dar una plática espiritual. No es nada más hablar de la Biblia. Pero ¿y no te pasa? O sea, a ver, uno de los miedos más grandes que existe en el mundo, así catalogado, es eso de hablar en público, ¿no? O sea, no es algo... Cuando lo vemos a alguien hablando en público, lo hace muy bien y muy natural, dices, se ve muy fácil, pero ya que te ponen encima y son muchos factores, ¿no? Entre los nervios, entre no sé qué voy a decir, entre ya se me olvidó, entre tal. Pues te estaba preguntando y una cosa que me llama la atención es, o que quiero entender es cómo le haces para plasmarlo en papel. O sea, cómo decides qué sí va, qué no va. Si cuando a alguien le dicen, ¿sabes qué? Necesito que me hagas una presentación para dentro de un mes, estás todo el mes con que, hijo, no sé cómo lo voy a hacer y no sé qué voy a decir y tal. O cuando vas a una clase, a veces es lo mismo. Todas las semanas hacías eso. ¿No te pasaba a veces que decías, no sé qué voy a hablar esta semana y ya es jueves y no he logrado aterrizar? Sabes que es muy parecido a la música en este sentido. Si me subo al carro ahorita que me vaya y prendo la radio y vamos a decir que sale la canción de cierto artista y escuché una parte de la melodía o una parte de la letra que me gustó y se quedó conmigo. Esa parte de la melodía, esa parte de la letra se convierte en una referencia para que yo haga una canción, que al final no es nada que ver con la otra, pero esa letra... Pero ¿cómo las capturas? O sea, porque igual, te decías, hay que leer de muchos lugares, hay que vivir muchas cosas. Sí, me queda claro que todos hemos vivido, leído y demás, pero tengo todas esas experiencias de vida a acordarte, ¿no? Decir, ok, ahorita voy a dar este tema el domingo, entonces, este ejemplo, esto de aquí, esto, o sea, como esa recordatorio de dónde estaba esta información y dónde tal. ¿Tienes algún proceso, alguna estructura, forma de hacerlo? O sea, siempre estoy escribiendo, o sea, todas las ideas que se me vienen, a veces estoy leyendo un libro y se me ocurre algo, lo escribo. Okay. Entonces tengo notas, muchas notas en mi computadora, siempre estoy escribiendo. ¿En Word? O sea, ¿sí en Word, lugar? Sí, en Word lo tengo. Y ya cuando lo quiero pasar algo más estructurado, lo paso a alguna otra aplicación, como Scrivener, no sé si la conoces, pero bueno. El tema es que si tengo que hablar de cosas que realmente considero relevantes, o sea, que son importantes para mí y para la gente. Entonces, vamos a decir que escojo el tema, ¿no? Volvamos al tema del pecado, ¿no? El pecado desagrada a Dios. ¿Por qué? Entonces, empiezo y el lunes
a ver en mi biblioteca, o sea, libros que he leído que trataron ese tema y lo saco y leo un poco. Aquí salgo. Lo pongo en mis notas dando crédito. O voy a notas que yo mismo tenía y empiezo a buscar sobre ese tema del pecado. Y hago muchísimas notas. Okay. Después viene la collage, ¿no? Así de sí, pum, ahí va todo. Entonces está todo en un archivo y luego empieza la estructura de eso, ¿no? El punto principal es quiero llegar a él. Entonces empiezas con una introducción que de alguna manera les da a la gente la idea de, va para allá. Pero no llegas allá, ¿no? Empiezas a construir algo, Entonces, en el momento de escribir la plática, estás yendo a tus notas. Uh-huh. Vas y vienes. Y al final, curiosamente, la plática consiste más en quitar que en poner. O sea, empiezas a quitar esto no. Es muy interesante, pero va a desviar la atención de la gente. Okay. Esto no, porque está de más, ya lo di en un ejemplo más atrás. Entonces, estás sacando cosas, pero es mucho trabajo de pensar, de escribir, de leer, de mantenerte informado, ¿no? Y creo que la estructura, a mí se me facilita la estructura de una charla, de una plática, porque una canción es eso, o sea, es una estructura. Se rompecabezas que vas. Sí, que tiene un clímax, la canción en su coro, ¿no? Un poco diferente en una plática, porque el clímax está normalmente al final, ¿no? Uh-huh. Pero es parecido el proceso de estructurar algo. ¿Y lo ensayas? O sea, ¿lo practicas? A veces, sí. A veces, cuando de repente sentía o siento que el tema está un poquito, no denso, que se pueden malinterpretar ciertas cosas. Entonces, lo practico y me doy cuenta cuando al estarlo practicando dije algo que no debía, ¿no? Entonces, ¿lo practicas solo? ¿Lo practicas al espejo o con tu esposa? O con Solo en mi oficina. ¿Lo empiezas a hablar así como? Lo empiezo a hablar, okay. Sí, lo empiezo a hablar, pero como te digo, no lo hago todo el tiempo, lo hago en momentos cuando pienso, creo que esta plática es muy profunda o hay, de hecho hay una plática que está en YouTube que se llama, creo que se llama Una vida profunda. Es una plática que me acuerdo de haber practicado porque sentía que estaba tratando temas que puede la gente malinterpretar. Entonces, quieres llevarlos hasta el final y mantener la atención de ellos sin que digan, ya no quiero oír esto. Entonces, a veces lo practico en esos momentos, ¿no? Cuando siento que... Sí. Y una vez que haces esto, del domingo lo dices, bye, siguiente. O sea, así ya quedó, ya fue. Bueno, depende. O sea, de repente hacía series de pláticas. O sea, si hay un tema que no se puede tratar en una sola plática, lo tienes que tratar en 4 pláticas o en 6 pláticas o 10 pláticas. Uh-huh. Es una serie, así como hay series en Netflix, también hay una serie de parte 1, parte 2. Sí, parte 2, hasta que terminas ese tema, ¿no? Y la gente está con la expectativa de lo que viene. Pero mi pregunta, por ejemplo, y otra vez a mi afán de querer hacer de todo algo mejor más tangible o decir que te siga dando beneficios. A ver, qué difícil. Todas las semanas hago una cosa nueva. Y bueno, gracias, bye, adiós. Y ya no lo vio más gente. O todo lo rehusas para decir, ¿sabes qué? Vamos a grabarlo y subirlo a la página. Vamos a hacer un blog. O sea, ¿qué vida tiene esa conversación una vez que la das? Hay gente que vive todo el año de dar una misma conferencia, ¿sí? O sea, y cobra por una misma charla y la dan. Aquí te digo, hace 50 y tantas en el año ¿y desaparecen? ¿O cómo? Sabes que yo he sido malo en eso porque me he encontrado con gente que me decía, deberías hacer un canal donde subes todas las pláticas que das. Y como soy demasiado crítico de mí mismo, o sea, no solamente en la música, sino en otras cosas,
el trabajo de decidir cuáles subir y cuáles no subir, como que me estresaba un poco. Pero hay algunas que sí se suben, otras se convierten en parte de un libro. El último libro que escribí fue de pláticas que estuve dando. Lo que estoy preparando ahora también es de pláticas que he estado dando. Pero algo que hacíamos en la congregación, en la iglesia, es que yo daba la plática el domingo y le entregaba a la gente un bosquejo de lo que había hablado. Y durante la semana había reuniones en casas donde la gente llevaba el bosquejo y discutían el tema, ¿no? Si estaban de acuerdo, si no estaban de acuerdo, hacían preguntas, hacían comentarios en diferentes grupos a través de toda la ciudad. Eso hace que la plática continúe vigente, por lo que te decía que la gente tiene un nivel de retención muy bajo. Hablas el domingo y el siguiente domingo te dicen, me gustó mucho tu plática, y les preguntas de qué hablé y no van a saber decirte, ¿no? Entonces, pero ese ejercicio a mitad de semana como que sí permite que la gente interiorice un poco más. Sí, y se me hace muy bueno, no solamente para temas de iglesia, sino otras cosas, ¿no? Que se pueda retomar el tema durante la semana. Ok, voy a cambiar un poquito de tema. Queda poco tiempo, entonces quiero no quedarme con dudas de estas dos cosas. Uno es cómo le haces o cómo lograste hacer que la gente te siguiera de aquí de México a Phoenix, a Surprise, Arizona, y de ahí ahora a Monterrey. O sea, no fue nada más, hola, yo me voy a ir allá, voy a intentarlo y vamos a ver, sino tengo entendido que fueron como 20 familias contigo y después volvieron a emigrar para acá contigo a Monterrey. ¿Cómo logras tener esa influencia o esa forma de meterlos al barco y que la gente diga, me la juego contigo, vámonos para allá, vamos a ver qué hacemos? ¿Cómo va? Digo, porque es algo envidiable y que muchos quisiéramos hacer tan sencillo como para que alguien quiera trabajar en mi empresa. O sea, ni siquiera vaya más lejos. Entonces, ¿cómo lo logras? ¿O a qué se debe? Sí, creo que he sido muy afortunado desde el principio, desde que empezó esto, porque yo me acuerdo cuando saqué el primer disco, disco ya de manera profesional, ¿no? Decidí empezar la empresa de sello disquero, distribuidora y todo eso. Y obviamente era yo nada más, no tenía a nadie más. Y de repente empezó a llegar gente como el que es ahora mi manager, mi asistente, vino conmigo y me dijo, oye, entiendo que estás empezando algo y quiero decirte que estoy listo a venirme a trabajar contigo. Okay. Y le pregunto, ¿cuánto ganas? ¿Dónde estás? Y me da la cifra. ¿Cuánto me vas a cobrar? Me da la cifra de lo que gana y le digo, yo te puedo pagar el 10% de lo que te pagan allá. Me vengo. Okay. Me vengo. Era soltero en ese tiempo. Entonces se viene y empieza a trabajar conmigo. Obviamente no estuvo ganando el 10% por mucho tiempo. Otro amigo mío viene y me entrega así un folder y le digo, ¿qué es esto? Y me dice, ábrelo. Y lo abro y son las escrituras de su casa. Y me dice, aquí está mi casa. Haz lo que tú quieras con ella para la empresa que vas a empezar. Obviamente no le acepté las escrituras de su casa, ¿no? Digo, claro que no te preocupes. Entonces, he sido muy afortunado de tener gente que creyó en el proyecto. Sin buscarlo ni estarlo pidiendo. Exacto, sin estar solos. Sí, gente que se fue sumando solos. El equipo ahora, por el tema de cómo ha cambiado la industria musical, son menos, pero llegamos a tener aparte de oficinas, 2, 3 oficinas en México, 2 en Estados Unidos, okay. Puerto Rico, Costa Rica, Argentina, Colombia, porque cuando se vendía el disco, pues era algo muy diferente, ¿no? Y se creó una... ¿Siempre estuviste como independiente? O sea, tu propia disquera nunca hiciste así, vámonos con Sony o con Warner o algo. Sí, independiente. Entonces se creó un ambiente de
de familia. Volviendo al tema de lo que es pecar, desagradar a Dios, o sea, cuando no tenemos armonía, cuando no estamos unidos, cuando no nos damos deferencia el uno al otro, cuando no nos respetamos, etcétera. Cuando todo eso una persona lo siente, ya sea en una empresa o en un grupo musical o lo que sea, si sienten que son amados, respetados, hay deferencia para lo que piensan, lo que dicen, quiere ser parte de eso. De hecho, todo mundo quiere ser parte de un proyecto de vida. Entonces, cuando te encuentras con un proyecto, dices, aquí estoy. Entonces, cuando nos mudamos, por ejemplo, de Ciudad Juárez a Phoenix, fue decirle al equipo, hemos tomado una decisión, mi esposa y yo, de mudarnos a Phoenix con este fin, esto es lo que queremos hacer. Están ustedes invitados, pero no tienen que venirse, es decisión de ustedes. Todos, vámonos. Pero no es una carga, o sea, emocional decir, ojalá, y si nos funciona esto y ya me traje a toda esta gente, aunque ellos hayan decidido. Sí, hay una carga, pero a la vez, volviendo a la balanza, ¿no? La contraparte de esa carga era esa idea de que somos una familia y que podemos lograr muchas cosas si estamos unidos, ¿no? Y después de algunos años en Phoenix fue el venirnos acá a Monterrey, algo todavía un poquito más difícil para muchos de ellos, viviendo en Estados Unidos, teniendo casas ya que habían comprado, decir, ahora nos vamos a Monterrey. Pero fue igual, ¿no? Si ustedes quieren quedarse aquí se pueden quedar. Nosotros hemos tomado la decisión de irnos. Igual, se vienen todas las familias. Obviamente, para mí la parte de remunerar, de proveer, de pagar a todo el mundo bien, siempre fue muy importante, ¿no? O sea, los valoraba en ese sentido. Entonces no venían desprovistos, no era como que venían no sé cómo nos va a ir, porque ya éramos una empresa, un sello disquero establecido que podía pagar a todos sus empleados. Pero creo que fue eso, ¿no? El tener esa familia, tratarlos de esa manera. Eso no significa que todo va a salir perfecto. De repente, como en todas las familias, claro, hay situaciones complicadas, pero nunca te arrepientes de haber hecho las cosas con esa intención, ¿no? De que todos se sintieran parte. Ok, tengo dos dudas nada más de esta parte. Digo, muchas, pero dos que te voy a hacer ahorita. Una es breve. ¿Cómo? Y es de lo que hablábamos ahorita de cuando eras pastor, ¿no? Cuando dabas estas charlas. ¿Te jugaba a favor, te jugaba en contra que la gente que te iba a ver además fuera fan de tu música? No, o sea, no me imagino, ya sabes que hay gente que soy fan de, no quiero decir nombres porque o le dicen así o me tiran carrilla, pero hay que de este músico y de pronto lo tengo todos los domingos aquí enfrente, o sea, platicándome de algo. No había de pronto una onda donde tienes que pintarle, oigan, a ver, lo estoy hablando desde acá y no desde acá. Sí, sí. De hecho, la razón por la que dejé de hacerlo era precisamente por lo que... Es la segunda pregunta que te iba a hacer, de por qué dejaste de hacerlo. Entonces... Sí, por eso, porque nosotros le llamábamos turismo cristiano, ¿no? que la gente llegaba a Cintermex pensando que yo iba a cantar, por ejemplo, ¿no? O sea, que iba a haber un concierto. Y de vez en cuando, un par de veces al año cantaba una canción, pero normalmente no lo hacía, ¿no? Entonces la gente llegaba con ese, mucha gente llegaba con esa idea, ¿no? De que me van a escuchar cantar, entonces realmente la plática para ellos no era lo más importante, era voy a ver al artista que me gusta, y al final me voy a quedar para una foto o un autógrafo. Entonces, sabes que fue cansado que por mucho tiempo bajar de la plataforma y ya había una fila de gente que querían foto y que querían autógrafo. No me molesta darlo, pero se perdía el centro de atención, o sea, ¿no? Yo quiero que hablemos de esto que hablé ahorita y me estás hablando de otra cosa que claro, no tiene nada entonces que ver. El tema es estamos hablando de fe, estamos hablando de Dios, estamos hablando y ustedes están yendo por este lado, ¿no? Tuve varias, lo manejé de diferentes formas. Hay veces que decidía no ver a nadie. Y luego lo que pasa también es que la gente que es de allí, de tu comunidad, que ya son familia,
no les pones atención porque llegaban Claro. todos los demás de turistas, ¿no? Entonces sí, eso se volvió un problema y fue una de las razones por las que decidí ya no hacerlo. Aparte de que era muy, muy cansado Ujú. por lo que hago, ¿no? O sea, estar viajando gran parte del año, o sea, dirigir una empresa y luego aparte estar involucrado preparando pláticas durante toda la semana para darla el domingo, estar de viaje, estar en Argentina y tener un concierto el viernes y volar el sábado y llegar cansado aquí el sábado en la noche o llegar el domingo en la mañana y del aeropuerto que me llevaran A dar la a charla. Sintermex a dar la plática. Entonces eso sí era eh, Intenso. sí, sí, sí. Y ahorita 2 de tus hijos van para el lado de la música también, ¿no? O sea, están siguiendo tus pasos. ¿Y tú qué opinas? Tengo un amigo que su papá es médico y lo primero que le dijo cuando quería estudiar, dijo: "No seas doctor". O sea, yo soy doctor, no seas doctor, no seas lo que te espera, no seas. Terminó siendo, como Sí. quiera. Entonces, se fue por otro lado y terminó siendo doctor. ¿Tú cómo lo manejaste? ¿O cómo lo ves? Sabes que para mí la música ha sido algo tan bondadoso, Ujú. o sea, el hacer canciones, el tener conciertos, giras y todo eso, ha sido algo eh, tan bueno. Ujú. De hecho, estábamos en el estudio una vez grabando no sé qué disco y estaba Kiko Cibrián y estaban el resto de los músicos y siempre oramos antes de empezar una Ujú. sesión de grabación y, y me acuerdo que mi oración fue: muchas gracias por todo lo que nos das. O sea, me has dado tanto que si me muriera en este momento estaría muy satisfecho. Pero lo le digo a Dios, pero no me quiero morir, Pero no no me me quiero morir. Pero una forma de decir, o sea, todo esto ha sido tan bueno, o sea que entonces nunca pensé en el caso de mis hijos que el dedicarse a la música hubiera sería algo malo, ¿no? Más bien ya. lo veo como algo bueno, pero obviamente es una decisión que ellos han tomado de irse por el lado de la música. La del medio, Yanaí, este, ella de niña nunca quiso clases de música. A mi hijo Adrián y a mi hija Melissa les dábamos clases de piano, guitarra, para Ujú. que, pues, aparte que es una buena disciplina, aunque no vayas a ser Claro. músico, ¿no? Todo el mundo se arrepiente de no haber empezado a tocar guitarra antes. O sea, todo el mundo es Ajá, de que: "Ay, estuve en clases de chiquito y no le seguí. Me hubiera encantado seguir sabiendo hacerlo", ¿no? exacto. Entonces mi hija de chiquita dice no, y no, y no. Ujú. Y uno como padre, pues dice, ok, pues no quieres, no te voy a Ándale. forzar a tomar clases de piano o guitarra. Pero hace algunos años estábamos platicando, ya grande mi hija, y estábamos platicando de ese tema, que ella no quiso tomar clases de guitarra o de piano. Y me dijo algo que me dejó así como pensando, me dijo: "Me hubieras forzado a tomar clases de piano y de guitarra". Entonces, me fui por el lado del papá bueno, del Ajá. papá que dice: "¿No quieres? Bueno, pues no te lo voy a dar". Pero años después, yo creo que ella, no sé si viendo a sus hermanos que tocaban instrumentos, de repente dice: "¿Por qué yo no?". Entonces, me dice: "Me hubieras forzado a tomar clases". Entonces, a veces es bueno, Sí. ser el malo de la película con los hijos y llevarlos a algo que te lo van a agradecer muchos años Yo después. eso que dices lo estoy viviendo ahorita. O sea, eso Ujú. que dices de yo también lo vi cuando a lo mejor no me forzaron a seguir algo que me hubieras forzado. Sí lo pienso, me hubieras forzado. Y veo a mi hijo, por ejemplo, el más chiquito, estamos en esa etapa en la que está aprendiendo a dormirse solo, ¿no? O sea, que está y ya sabes que a veces, pues, está llorando y si lo cargas, vuelves a empezar, mejor ahí apapáchalo para que aprenda a dormirse solo. Y así como eso, o cosas de disciplina con los niños que dices: "Híjole, ahorita no me lo está entendiendo", no sé si para mí decir: "¿Sabes qué? Ten el dulce, hombre, ya, no importa las reglas, ten el dulce", pero que a la larga podría haber sido más beneficioso hacer la otra decisión. Y eso llevado a cada etapa de su vida. Pero entonces es el dilema donde dices, ¿cuándo sabes cuándo sí y cuándo no? Imponer, entre comillas, tu rango, ¿no? De pues, soy tu papá y ni modo, y cuándo no. ¿Has pensado? O sea, ¿tienes alguna de cuándo sí, cuándo no? Sabes que no hay regla, ¿eh? No, es muy difícil decir, esa es la regla para con los hijos, porque cada hijo tiene diferente personalidad, diferente temperamento. Ujú. Fíjate, yo siempre he dicho que en un salón de clases,
vas a tener un niño muy educadito, muy sentadito, poniendo atención al maestro, y enseguida tienes a un niño inquieto, Ujú. Distraído. Pero el más obediente de los dos es El distraído. el El inquieto. distraído, porque le está tomando mucho más esfuerzo por su temperamento poner atención. O sea, uno piensa, es que este es un desastre, Sí. pero lo que mantenerse sentado y no levantarse y hacer lo que Relajo. quiere hacer en ese momento requiere mucha más obediencia y disciplina que del otro, que es de una personalidad mucho más tranquila, que o sea, le Es su encanta estar estado sentado. natural, Sí, por sí. así decirlo. Entonces, hacer una regla para los hijos y decir, sí, impone esto o no, o sea, para cada hijo es diferente. Con algunos hijos lo vas a hacer y con otros hijos no lo vas a hacer, y cambia en cada etapa de su vida, ¿no? Especialmente en la adolescencia es cuando se vuelve un poquito más complicado todavía, pero lo que sí es importante es no perder la perspectiva de que estamos formando a nuestros hijos y que se están desarrollando, porque aún en la adolescencia creo que el cerebro no deja de desarrollarse hasta los 25, Ujú, algo ujú. así, ¿no? Imagínate dejar que tu hijo de 15, 17 años tome las decisiones acerca de su vida, es un error, porque no Claro. tiene un cerebro totalmente desarrollado, ¿no? Entonces, eh, yo he aprendido con el paso de los años de que realmente no sé, eh, o sea, nos han salido bien las cosas. Mi esposa y yo hablamos a veces acerca de eso cuando los veíamos en la adolescencia, que se desviaban y Ajá. hacían y decían cosas. Y yo le decía a mi esposa, oye, pero acuérdate de nosotros, o sea, Eso. nosotros éramos peor que ellos y nos fue muy bien. O sea, de hecho, hay una canción que le escribí a mi hijo donde le digo que, que ahora estoy dándole consejos, pero que pues yo también cometí los errores y todo lo demás, ¿no? Y no me fue tan mal. O sea, después de todos los errores no me fue tan mal. Entonces hay que ver a cada hijo Ya. de una manera muy individual, muy personal. No, y luego terminamos haciendo lo mismo que, o sea, no sé si te pasaba a ti que decías, oye, mis papás, yo no quiero repetir eso que hacen, X cosa, ¿no? Ujú. Y luego de repente ves tú haciéndolo. Y luego, o sea, yo lo veo con las 3 generaciones de mis papás, mis abuelos, donde a lo mejor, no sé, oye, ¿sabes qué? Es que esta persona ya no debe manejar, que tenemos la capacidad de tener un chofer que tenga, no, no quiero, no, no quiero, no quiero. Y dices, a lo mejor tu papá dice, qué cabezón tu abuelo, que no se deja y que va a ser más fácil, pero sabes que lo va a repetir. O sea, dices, híjole, lo va a repetir. Y ahorita yo digo, oye, no quiero repetir lo, lo que veo en ellos, que saben ellos que está mal, que eso que está mal, terminas a veces haciendo Sí. ese mismo error, ese mismo detalle. Pero bueno, pues es parte de. No voy a ahondar en esto porque ya vamos a terminar. Tengo unas preguntas concretas. Ok. Pregunta número 1. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado? Peores consejos. Bueno. Eh, una vez hablé con un pastor al principio, cuando empezaba a hacer la música, y le digo, estaba pensando dedicarme a la música porque algunas personas que me han escuchado cantar me han dicho lo que ya te dije, ¿no? Ujú. Y su consejo fue, em, pues a lo mejor esas personas que te escucharon es lo único que han escuchado. O sea, a lo mejor no tomes la opinión de ellos como buena porque a lo mejor no han escuchado algo mejor, ¿no? Entonces fue como que, Gracias. sí, sí, ¿no? Y su consejo era que no me dedicara a eso, ¿no? Creo que ese fue de los que me puedo acordar el peor consejo que recibí Le, de alguien. Sí. le tocó a él o lo Sí, viste sí, después. sí, le tocó ver todo. Le Sí. tocó, ándele. Oye, bueno, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Mejores consejos. Am, una vez estaba en una pequeña reunión de unos líderes igual espirituales. Y fue en el tiempo en el que yo estaba empezando a hacer canciones, ¿no? Y
cuándo se van a dar a conocer mis canciones, cuándo va a pasar. Y hice la pregunta. Okay. Hice la pregunta, siento como que no se están abriendo las puertas, siento como que no está sucediendo mucho, estoy haciendo canciones. Y este líder me leyó un pasaje del libro de Proverbios del sabio Salomón que dice, tus talentos te pondrán delante de reyes. Entonces me dijo, lo que te va a dar éxito no va a ser ni la promoción, ni las oportunidades, ni la publicidad. Lo que te va a dar éxito, si lo tienes, va a ser tu talento. Eso te pondrá delante de reyes, o sea, te va a poner en un lugar de influencia. Uh-huh. Y, o sea, eso se cumplió al pie de la letra, porque cuando nosotros empezamos no teníamos ni la estructura como sello discográfico para tener la atención de la televisión y de la radio, de nada, absolutamente nada. Uh-huh. Entonces, cuando escribo las primeras canciones, hay una canción muy viejita ya que se llama Sumérgeme, uh-huh. Que de repente, antes de que la gente supiera quién la cantaba, o sea, la canción se conocía en toda Latinoamérica, España y en todas partes. Entonces, ahí recordé las palabras de este señor. Es tu talento. O sea, si tú tienes talento, sigue haciendo lo que estás haciendo y llegará un momento en que se va a dar. Se va a dar, ese talento te va a poner delante de reyes, ¿no? Es una forma de comunicarlo. Ese fue un consejo para mí, que ahora cuando me encuentro con chavos que me piden consejos, ¿cómo le hiciste? ¿Y qué me aconsejas? ¿Qué debo de hacer? Entonces, al final es que no se trata de publicidad, no se trata de palancas, no se trata de conocer, se trata de tu talento. O sea, tú lo tienes herramientas a través de YouTube y otras donde tú puedes empezar a subir, y si tienes algo, la gente tarde o temprano se va a dar cuenta. Ese fue uno de los mejores consejos que me han dado. ¿Cuánto tiempo pasó de que te dijeron esto a que sucedió lo de Sumérgete o que fuese un golpezote? Sí, no sucedió, no pasó mucho tiempo. Creo que un par de años pasaron. Eso requiere paciencia. O sea, sí. Fue también de tener fe y decir, va a pasar. Si tengo talento. Sí. Es aparte cuando disfrutas lo que haces. O sea, para mí el escribir canciones y cantarlas y todo eso era algo que disfrutaba. Entonces la espera no es así tan terrible, ¿no? Que estoy esperando que me llegue el éxito en lo que estoy haciendo, porque aparte lo disfrutas. De hecho, hay músicos que nunca llegan a tener el éxito que quisieran haber tenido, pero son muy felices en lo que hacen. Están tocando a lo mejor en algún club o están cantando en alguna iglesia, contentos con lo que tienen porque disfrutan la música, ¿no? Entonces, el tiempo de espera no fue tan malo porque me gustaba lo que estaba haciendo. Sí. Disfrutable. Un consejo que antes tú dabas como bueno y que ya no darías. Un consejo que yo pensé que era bueno. Estoy seguro que hay, nada más que no si me... alguno que dices con el tiempo, ya creo que ya no recomendaría eso. Ajá. No aconsejaría eso. Bueno, es un consejo que ya no daría porque los tiempos han cambiado. Cuando alguien escribía una canción o grababa algo, yo les daba el consejo de que tuvieran paciencia y que se esperaran, porque en la industria de la música a veces toma 6 meses, 1 año para que una canción realmente, o sea, tenga acogida de parte de la gente por cómo funcionaba la radio y todo lo demás, ¿no? No volvería a dar ese consejo porque ahora en 2 semanas tú te das cuenta. Tú subes una canción la que tienes con Kurt tiene más de 2 millones o de tantas de vistas, o sea, pero así se van. Sí, entonces, pero lo opuesto también es cierto, que subes una canción que pasan 2 semanas y tiene 40,000 vistas y es como que, ok, no era por ahí. Una ventaja que tienen los músicos de ahora es que no tienen que esperar 6 meses o 1 año para darse cuenta si lo que están haciendo les va a funcionar o no. De hecho, ahora
la prueba y el fracaso es mucho más fácil de digerir y aprender de él, ¿no? Porque si subiste una canción, las plataformas tienen ciertas herramientas que tú puedes utilizar para darte cuenta qué tanto la gente escuchó de la canción, dónde dejaron de escuchar la canción, Claro. y otras herramientas que te pueden llevar a ti a decir, ok, esto no lo debo de hacer, voy a cambiar, o sea, me voy a ir por otro lado, voy a modificar, voy a hacer algo diferente. Entonces tienes en un año la oportunidad de hacerlo y rehacerlo y Sí. rehacerlo hasta que antes no era así. Entonces el consejo que yo daba era espérate 6 meses, un año. Ahora ya no lo daría porque obviamente ya no funciona de la misma manera. Tengo 2 preguntas más. Una, ¿qué es una opinión que poca gente comparte contigo? Mm. Creo que tiene que ver con el tema que estábamos hablando acerca de la espiritualidad abierta. Y estoy hablando de mucha gente hablando de cristianos más que otra cosa. Como que no, siento que están en esa etapa de crecimiento espiritual tribal donde nosotros y los de afuera, entonces les cuesta mucho trabajo una fe mucho más abierta, pero el mensaje de Jesús era una fe abierta, o sea, creo que en eso a veces te consideran como un disidente, como alguien que se fue o alguien que se alejó de la verdad, cuando en tu corazón estás muy seguro de que estás creciendo, ¿no? De que estás madurando. Creo que es eso, el abrir la espiritualidad. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Ujú. Sabes que creo que he sido un libro abierto. Ujú. Eh, eh, no creo que haya cosas así que... Puede ser algo así tan banal como Sí, no sí. saben que me gusta este tipo de música y me encanta, o no Creo que sé, lo lo que saben. Por quieran. ejemplo, sí, me gusta la música norteña. Ujú. Soy del norte. De hecho, en el disco que viene hay una canción norteña banda que vamos Uy, a sacar. ahorita que cortemos me dices cuál es, quiero saber. Eso, a lo mejor la gente no me imagina. En algún cumpleaños que hemos tenido, han llevado el farafara y me Okey. pongo a cantar una canción norteña, algo. Entonces la gente nunca se imaginaría que yo estaría cantando una canción popular norteña. Eso ¿Algún músico, o sea, alguna banda, un músico que digas, mira, estos 3 4 son los que me gustan el estilo? O que hayas disfrutado escuchar. en general, O de norteña. de O norteña. sea, de norteña y en general, dime los 2. Digo, de música mexicana, obviamente en este momento Cristian Nodal es el que está por encima de todos. Obviamente para mí don Vicente Fernández era como no puede ser. O sea, de hecho iba a tener un concierto, iba a tener una serie de conciertos en el Auditorio Nacional y ya estábamos nosotros separando boletos y fue cuando se enfermó hace un par de años, de esos 3 años, y se canceló eso. Am, y no, hay muchos músicos que me gustan, ¿no? Pero hay algo en particular de la música mexicana, la música de mariachi, la música norteña que me gusta. Perfecto. Ahora sí, última pregunta. De todo lo que has vivido tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, como que fueran como esta brújula o este norte, ¿cuáles serían? Para mí creo que el porqué de lo que hago es central, es muy importante. Em, Tan importante que creo que si quitas esto del centro de mi vida, me pierdo. O sea, me voy a la deriva. O sea, no sabría qué hacer con mi vida. O sea, creo que mi fe, mi relación con Dios es un ancla que me mantiene en medio de todo. Em, Esa es una. Otra es
el hacer el bien en todo momento, independientemente del resultado que tengas. Hay una canción en este nuevo disco que se llama Que no ha sido en vano, y la escribí después de unas experiencias un poquito difíciles, y la canción dice, la letra empieza diciendo que no ha sido en vano, que alguien me lo diga con las pruebas en la mano, que el hacer el bien tendrá al final buen resultado. Y toda la letra tiene que ver con eso, pero el coro habla de seguir haciendo el bien en todo momento, aunque no tengas el resultado que esperabas tener. Entonces, haz el bien, haz el bien, haz el bien en todo momento. Y la otra que se ha vuelto muy importante en los últimos años es identificar el mal en mí y identificar el bien en los demás, o sea, lo bueno en las otras personas, porque hacemos lo opuesto. O sea, tratamos de ver lo malo en los demás y lo bueno en nosotros. O sea, hay que invertirlo. Creo que estos años trato de ver lo bueno en todas las personas, no importa quién sea, no importa cuál sea su conducta, tratar de buscar lo bueno. ¿Qué tiene de bueno esta persona? Y yo, que trato de hacer las cosas bien, tratar de buscar lo malo en mí. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué he quedado mal con las personas? Y hacer un corte de caja diario o un corte de caja anual donde haces una reflexión de tu vida, dónde me equivoqué, cómo puedo enmendar estas cosas. Esa sería la tercera. Listo. Muchas gracias. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, ¿eh? ¿Sí? Sí, excelente. Perfecto. Yo me había quedado más tiempo, pero te quería respetar. Son las 5:10. No te preocupes. No te preocupes. Muy bien, fluyó muy bien todo, muy natural. Mil gracias. Me encanta escucharte. A ti. Me quedo con algunas dudas, pero ya será otro momento. O sea, por ejemplo, una cosa que quiero saber y que ya no platicamos.